El mundo de hoy es un mundo que vive corriendo, que vive de aquí para allá, de allá para acá. Es un mundo que no ha entendido la vocación, no han entendido el disfrute de la vida, no han entendido en realidad, o hemos olvidado, mejor dicho, que Dios nos ha creado no para el activismo, sino para la actividad, para llevar la vida vivida con la gracia de Dios. Y de eso nos hablará el Evangelio este domingo que hoy vamos a celebrar. Hoy la iglesia celebra el domingo 16º del tiempo ordinario. Y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado con todo el quehacer de la casa? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo es un Evangelio aplicado para la vida ordinaria, como decía al principio de esta reflexión. Es un Evangelio aplicado a nuestro quehacer cotidiano, pero también es aplicado al quehacer de todos aquellos agentes de pastoral en nuestras parroquias. El Señor va ahora y visita a una familia amiga suya, a Marta, a María y a Lázaro. Como todo buen anfitrión, estas dos mujeres se afanan en atender al Señor de la mejor manera posible. ¿Qué haría usted si el Señor viniera a su casa a visitarle? Pues lógicamente comenzaría usted a hacer una preparación grande, a poner la mesa, a poner un mantel, a poner la comida, que todo quedará perfecto. Marta se afana en los quehaceres de la casa. María, en cambio, no. María se pone a atender al Señor, se pone a ayudarle, se pone a escuchar su palabra. ¿Qué es de lo que el Señor habla hoy? Mientras tanto, Marta se pone celosa, se pone hasta cierto punto molesta y va y pone queja al Señor. ¿No te importa que María me deje a mí sola todo el trabajo? Dile que me ayude. Eso puede pasar en la vida de muchos de nosotros. Nos afanamos en tantas cosas. Se los digo a los sugieres, vivimos preocupados e inquietos por tantas cosas en nuestras parroquias y en la vida al mismo tiempo. Puede ser que el origen de estas preocupaciones e inquietudes sean incluso la propia actividad evangélica. Ya saben ustedes que hay personas que viven el Evangelio más que como fuente de paz interior, un tormento exterior. Que si el vestido tiene que ir bien, que si no levantó las manos a un nivel específico, que si no hizo esto, que si hizo esto, lo otro. Viven metidos en un montón de reglas. Viven metidos hasta cierto punto en un activismo flojo y vacío. Viven metidos en un activismo que no les lleva a mucho. El verdadero seguimiento de Jesús nos tiene que llevar por encima de las preocupaciones e inquietudes. Tiene que llevarnos a encontrar paz en la palabra suya. Tiene que llevarnos a encontrar el gusto por su palabra, a escucharla, a analizarla, a vivirla, a disfrutarla. Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que la inquietud interior no es buena visita en quien intenta servir al Señor. Tiene que hacernos dar paz, esa paz del Señor, ese encuentro con el Señor. Muchas de nuestras acciones pastorales que están llenas de amargura, de dolor, de tristeza, porque el coordinador dice esto, porque te van a decir aquello, porque el párroco te va a decir lo otro. Si en tu parroquia vives hasta cierto punto con tanta actividad que te hace quitar la paz, ten cuidado. Porque ¿de qué sirve intentar acercar a Cristo a los demás si tu corazón está lejos del Señor? Si tu corazón no lo está escuchando, si tu vida no lo está escuchando, ¿qué fruto pastoral puede salir de esa inquietud o preocupación? No vas a llegar a nada. Tenemos que aprender
a evangelizarnos y a evangelizar desde la paz interior. No vivas preocupado por el quehacer mecánico. No digo que no sea importante, claro que tiene que ser importante el preparar todas las cosas, mas sin embargo, ¿dónde queda tu paz interior? ¿Dónde queda tu accionar interior? ¿Dónde queda tu fruto? En nuestras parroquias y comunidades podemos tener muchos agentes de pastoral, muchos de los cuales son muy efectivos, pero tenemos que recapacitar si esos agentes de pastoral están realmente conquistados por Dios. Si esos agentes de pastoral verdaderamente llevan una vida interior y una espiritualidad que les haga transformar a los otros. Fíjense que una cosa que yo he visto en muchas parroquias y en muchos ámbitos eclesiásticos es que se confunde con mucha facilidad el activismo con la actividad del Evangelio. Hablemos de estas diferencias, el activismo y la actividad evangélica. Primero, activista es el que defiende una idea, una bandera, una forma concreta de hacer. El activista se mueve a base de consignas. Su acción está sometida a lo que le mandan otros. En otras palabras, no tiene criterio personal, no tiene una capacidad de pensar. Más que nada es un propagandista de una ideología, un mercenario de ideas. No tiene tiempo para pensar, para contrastar, para escuchar, solo para hacer. Yo veo que a veces en muchas parroquias hay muchos hermanos que son más activistas de la fe, pero en su corazón a veces no hay mucho porque no les dejan pensar. Que te pongas una cruz así, que te pongas el uniforme allá, que digas esta frase, que digas aquella, pero ¿por qué la dices? ¿Por qué dices aquello? ¿Por qué lo estás haciendo? Es importante el pensar eso. Mientras que el evangelizador es aquel cuyo corazón late con Cristo y de esos latidos surge el encuentro amoroso con los demás. No defiende ideas ni consignas, su misión es caminar y aprender en el camino de la vida, sin juzgar, sin acusar, sin querer ser más que nadie. Es tan libre que hasta puede escoger lo que quiere y siente. No hace propagandismo, vive lo que dice y cómo lo vive. Vive lo que dice y dice cómo vive. No tiene una idea, sigue a Cristo, solo a Cristo. Y déjeme decirle esto, tiene paz interior como fruto del amor aprendido de Dios. Sabe escuchar para tener vida. Para no ser activistas tenemos que empezar la gran tarea de la evangelización por nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a ti mismo, a tu conocimiento personal, a tu desarrollo espiritual? Es importante esto. El activista se mueve por lo que los otros le dicen. El activista es como una pequeña, diría yo, robot, un pequeño robot que mueven algo otros. Y en muchas parroquias, movimientos y en muchas actividades, tanto pastorales como extrapastorales o eclesiales o fuera de la iglesia, tenemos muchas personas así. ¿Qué eres tú? ¿Un activista como Marta, que vivía preocupada haciendo los quehaceres de la casa, que no está mal, ¿O eres un agente del Evangelio, que tu actividad es apostólica, pero la aplicas a ti primero? Fíjense que María dio prioridad a quien realmente la merecía. Me da la impresión de que los cristianos podemos perdernos mucho tiempo en sucesos accesorios y no nos dedicamos o no nos damos cuenta de las prioridades en la vida de fe. ¿Qué es lo de verdad importante en nuestro caminar cristiano? Es la pregunta. ¿Por qué lo accesorio puede quitarnos la paz interior con tanta facilidad? Porque el activismo mata, el activismo cansa, el activismo destruye. Jesús dice, sin embargo, solo una cosa es necesaria, que es esto que anuncia como lo verdaderamente necesario. ¿Qué es eso? No son muchas de las cosas que nos indica, solo una es necesaria. Nuestra vida actividad, nuestra vida pastoral, llena de buenas y grandes intenciones, puede disponernos de lo auténticamente provechoso. Hermanos,
Es importante el preguntarnos y ver a Marta y a María, ¿dónde me sitúo yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quedan mis actividades? ¿Soy un activista o soy un hombre o una mujer evangelizador? Es importante preguntarnos eso. Llenamos nuestra pastoral a veces de cosas vacías, métodos, programas, acciones, tiempos, pero no nos olvidemos de que hay una sola cosa necesaria: escucharlo a Él. Escuchemos al Señor. Es importante el entrar en armonía con Él y escucharlo con gran alegría y con gran entusiasmo. Es importante abrir los oídos y abrir el corazón para poder entenderlos. Jesús le dice a María, ella ha escogido la mejor parte, o sea, el mejor camino para llegar al encuentro con el Señor. Ella escuchaba las palabras del Maestro y ella oía también a su propio corazón. Y él, como caían esas palabras dentro, Marta en cambio estaba llena de ruidos, de preocupaciones, de platos, en una cocina bullista. No tenía tiempo para escuchar, ni para oír, ni para estar con Jesús. Hermanos, no te distraigas con los activismos. Yo a veces veo a los sugieres o a los encargados del protocolo en las parroquias que no escuchan ni la homilía, ni el evangelio, ni la palabra. Es bien difícil cuando esto sucede. Abre el corazón, escucha al Señor, que el Señor tiene mucho que decirte. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos haga hombres y mujeres que abramos el corazón, que abramos nuestros oídos para escuchar su palabra y que seamos hombres y mujeres que demos paz interior a aquellos que lo necesitan. Soy Padre Alex y quiero invitarles a que juntos dejemos huella escuchando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todo momento. Amén.